Ahora sí, maestros. Entonces, con lo que respecta a esta sesión número 11, vamos a verificar estos dos aspectos, ¿ya? Veamos, miren. Según nuestro trabajo, según la planificación que hemos desarrollado para esta noche, maestros, nosotros vamos a considerar dos contenidos importantes, ¿ya? El primero, el balotario para afrontar la entrevista, y el segundo, la calificación del instrumento de la entrevista, ¿ya? Esos son los dos contenidos, los dos temas que vamos a desarrollar en el transcurso de esta noche, ¿ya, maestros? Empecemos por esta parte. Miren, vamos a ver. Este es el instrumento, maestros, que nos va a permitir el desarrollo en primer momento por parte del comité de evaluación y que lo van a aplicar con cada uno de nosotros, ¿ya? Este instrumento, maestros y maestras, tiene dos dimensiones, ¿ya? Dos dimensiones. La primera dimensión es el perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa. Y esta primera dimensión, maestros, tiene dos criterios, ¿ya? ¿Cuáles son estos dos criterios? El primero, maestros, hace referencia al trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa, ¿ya? Y en este criterio, ¿qué se valora? Se valora si el postulante reconoce el valor de trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad educativa para el logro de metas comunes. Asimismo, si muestra condiciones para trabajar en equipo, ¿ya? Este es el primer criterio. Y en este primer criterio, maestros y maestras, podemos obtener el puntaje máximo de 3 puntos, ¿ya? Vamos a ver. Están tratando de unirse. Excelente, los vamos a admitir. Ya está. Vamos a ver, estamos en esta parte, ¿de maestros? Entonces, este primer criterio tiene un puntaje máximo de 3 puntos y entiendo yo es a ello a donde nosotros tenemos que enfocar nuestras metas, ¿no? En conseguir en este primer criterio el puntaje máximo de 3 puntos. ¿Ya, maestros? Sigamos avanzando. El segundo criterio, maestros y maestras, en esta primera dimensión, que hace referencia al perfil del postulante para participar en la gestión educativa, hace referencia a lo siguiente. Miren, segundo criterio de esta primera dimensión, contribución en la construcción e implementación de instrumentos de gestión de la institución educativa, ¿no? ¿Qué se valora aquí, maestros? Se valora si el postulante conoce la utilidad de los principales instrumentos de gestión y explica cómo desde su rol docente aporta en su proceso de construcción e implementación. Entonces, este segundo criterio, maestros, ¿cómo lo podemos resumir? Miren, lo resumimos de la siguiente manera. Este segundo criterio va a permitir que el comité de evaluación valore en cada uno de nosotros el conocimiento del proyecto educativo institucional, el PI, ¿no? Haría referencia también al PCI, el proyecto curricular institucional. Haría referencia también este segundo criterio al conocimiento que nosotros tengamos del PAT, es decir, del Plan Anual de Trabajo. También haría referencia al conocimiento que nosotros tengamos del reglamento interno, ¿ya? Con este segundo criterio, maestros y maestras, el comité de evaluación va a buscar en nosotros todo el conocimiento, toda la experiencia, todo en referencia a los documentos o instrumentos de gestión, ¿ya? Que son los documentos con los cuales nosotros generalmente trabajamos. ¿Ya, maestros? Vamos a ver, están tratando de unirse. Excelente. Sigamos avanzando, ¿no? Entonces, miren, este segundo criterio de esta primera dimensión, maestros, nos va a permitir obtener un puntaje total de 2 puntos. Aquí está, 2 puntos. ¿Ya, maestros? 2 puntos. Entonces, el primer criterio, puntaje máximo, 3 puntos. Este segundo criterio, puntaje máximo, 2 puntos. Ya tenemos en la primera dimensión un total de 5 puntos. ¿Vamos viendo, maestros? Entonces, esta primera dimensión me va a permitir a mí 3 del primer criterio más 2 del segundo criterio,
me va a permitir obtener un puntaje total de 5 puntos. ¿Vamos viendo? De 5 puntos. ¿Ya, maestros? Pasemos ahora a la segunda dimensión, que es del instrumento con el cual el comité de evaluación va a aplicar la entrevista con cada uno de nosotros. ¿Ya? En la segunda dimensión lo podemos denominar así, ¿ya? Compromiso del postulante con su profesión docente. Esa sería la segunda dimensión. Y esta segunda dimensión, al igual que la primera, también tiene dos criterios. ¿Ya, maestros? ¿Cuáles son estos dos criterios? Conozcámoslo esta noche, ¿no? Hace referencia, miren, maestros, a la reflexión sobre la práctica pedagógica. Y me dice, se valora en esta tercera dimensión ya del instrumento de manera general, se valora si el postulante realiza procesos reflexivos sobre su práctica pedagógica, que le permiten, miren, identificar tanto sus fortalezas como sus oportunidades de mejora, ¿ya? Como sus oportunidades de mejora. Y si se puede dar cuenta de cómo éstas influyen en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos mencionar en referencia a este criterio? ¿Ya? De manera general, podemos mencionar lo siguiente. ¿Qué va a evaluar? ¿Qué quiere valorar este segundo criterio en la entrevista para con nosotros? Miren, nosotros podemos mencionar el aspecto de las fortalezas, ¿ya? De las fortalezas, y las debilidades, ¿en qué, maestros? En nuestro trabajo o en nuestra labor como docente de aula. ¿Ya, maestros? Entonces, este criterio que hace referencia a la reflexión sobre la práctica pedagógica se va a centrar fundamentalmente en conocer en nosotros nuestras fortalezas, debilidades en nuestra labor docente y cómo estas fortalezas ayudan en nuestra labor diaria, es decir, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también hace referencia a las debilidades. En referencia a estas debilidades, ¿qué podemos mencionar? No solo el aspecto de las debilidades que yo tengo, sino cómo va a ayudar en mi caso el aspecto de mejorar estas debilidades con los procesos de enseñanza y aprendizaje que voy a tener para con mis estudiantes. ¿Vamos viendo? En eso podríamos resumir este criterio de reflexión sobre la práctica pedagógica, ¿ya? Hasta ahí, miren. Y en este criterio, al igual que en el primero, nosotros podemos obtener un puntaje total máximo de 3 puntos. ¿Ya, maestros? Hasta ahí, miren. Primer criterio, 3 puntos. Segundo criterio, 2 puntos, 5. Más este criterio, 3 puntos, serían un total de 8 puntos. Ya, hasta ahí. ¿Ya? Listo. Pero este criterio, maestros, el puntaje máximo es 3. También nos pueden puntuar, maestros, con 2, con 1 o con 0. ¿Vamos viendo? Va a depender de las respuestas que nosotros brindemos a las posibles preguntas que nos plantee el comité de evaluación. Eso en instantes lo vamos a desarrollar de acuerdo al balotario con mayor detenimiento. ¿Ya, maestros? Vamos avanzando. Llegamos, miren, al cuarto criterio o en su defecto al segundo criterio de esta segunda dimensión. ¿A qué hace referencia? Me dice así lo siguiente, ¿no? Interés por participar en acciones de desarrollo profesional, ¿ya? ¿Qué se va a valorar? Miren, se valora si el postulante, es decir, nosotros, muestra disposición a la mejora continua de su práctica pedagógica mediante la participación en actividades formativas orientadas a atender sus necesidades de aprendizaje profesional. ¿Ya? ¿Qué podemos mencionar en referencia a este criterio? ¿Ya? En referencia a este criterio, maestros y maestras, nosotros podemos mencionar lo siguiente.
Este criterio busca conocer en nosotros nuestros estudios recientes, ¿ya? Es decir, si yo estoy participando, por ejemplo, actualmente en un curso, en una capacitación, en un diplomado, tiene que ver fundamentalmente, maestros, este criterio con nuestro desarrollo profesional. Con nuestro desarrollo profesional. ¿Ya, maestros? A ello se va a enfocar este criterio. Y al igual que los otros criterios, maestros, este cuarto criterio me puntúa 2 puntos como puntaje máximo. Primer criterio, 3 puntos, más segundo criterio, 5 puntos, más el tercer criterio, 8 puntos, y más este criterio serían un total de 10 puntos, que es el puntaje máximo que yo, entiendo yo, es el objetivo de lograr en la entrevista, ¿ya? Vamos, están tratando de unirse. Vamos a admitir. Excelente. Ya está. Sigamos avanzando. Vamos a ver. Las preguntas las dejamos para el final, maestro Percy, por favor, porque si no, no vamos a concluir con ello, ¿ya? Vamos a ver. Sigamos avanzando. Estamos aquí. Listo. Ahora, este instrumento, lo que estoy mostrando en pantalla, este Word, se los voy a pasar a ustedes, ¿ya, maestros? Entonces, a partir del anexo 12 que hemos revisado, que es la calificación del instrumento de la entrevista, se ha generado este balotario. ¿Ya, maestros? Se ha generado este balotario. En este balotario, maestros, ¿no? Aquí lo especificamos también, lo presentado responde a las posibles preguntas que puede plantear el comité de evaluación, ¿ya? ¿A dónde quiero llegar antes de la explicación detallada de este balotario? Bien, puede que el comité de evaluación, ¿ya? Puede que el comité de evaluación nos haga una entrevista detallada para conocer todos los aspectos que pide este instrumento de la entrevista. Sin embargo, por diversos motivos, ejemplo, por una situación del tiempo, puede que el comité de evaluación tal vez plantee preguntas generales que permitan que nosotros logremos manifestar lo que busca este instrumento para puntuar nuestras participaciones, nuestras respuestas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero mencionar que este balotario que estoy presentando son las posibles preguntas y las posibles respuestas que ustedes pueden considerar para su entrevista. Ya, maestros, esto no significa que son lo que va a preguntar el comité de evaluación, son las posibles preguntas. También tengo que mencionar que las preguntas que va a plantear el comité de evaluación pues van a ser desde diversos enfoques. Pueden hacer preguntas específicas o tal vez preguntas un poco más generales, como las que voy a mostrar. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver, creo que hay alguna recomendación por aquí. Vamos a ver, me dice. En el segundo criterio describe 3 fortalezas en su práctica pedagógica y explica. Recién lo vamos a detallar, maestro, por eso sugiero que las preguntas, las interrogantes, lo hagamos al final, por favor. ¿Ya? Listo. Vamos a ver. Espero se esté observando la pantalla. Ya, aquí me sale un mensaje. ¿No se observa la pantalla, maestro? Sí, están observando el Word, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se observa? ¿O no se observa el Word? Lo que tendrían que estar observando ahora es balotario para afrontar la entrevista. Ese es el documento que ustedes tendrían que estar viendo. Había una colega que estaba compartiendo. Mm, No sé qué pasó. entonces, nuevamente vamos a compartir, ¿ya? Vamos a ver, entonces, hay que tener cuidado, maestros. Siempre fijémonos, por favor, con los detalles tal vez del aula virtual, ¿ya? Vamos a ver, entonces, nuevamente lo comparto. Vamos a ver. Listo. Vamos a ver, ¿ya? Listo. Maestros, ahora se observa el documento Ahora sí, balotario. Ahora sí, ¿no? Sí, sí. profesor. Excelente, ahora sí, ya está. Entonces, vamos a ver, ¿ya? Empecemos por la primera dimensión, por el primer criterio.
El primer criterio hace mención a lo siguiente: trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa. Y me dice, mire, se valora si el postulante reconoce el valor de trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad educativa para el logro de metas comunes. Asimismo, si muestra condiciones para trabajar en equipo. ¿Ya? Miren, el puntaje máximo, a ello nos vamos a enfocar. ¿Ya? A ello nos vamos a enfocar. Para lograr el puntaje máximo, yo tengo que mencionar lo siguiente. Miren, dice descripción. ¿Ya? Descripción. Empecemos por esta primera parte. Dice, el docente, el postulante, es decir, nosotros, menciona al menos 2 ventajas de trabajar de manera colaborativa con sus colegas. Vamos viendo, es lo primero, la primera descripción. Lo que está subrayadito de color amarillo, ahora vamos a la siguiente columna, 1, 2, 3, a la cuarta columna. Son las posibles preguntas que puede plantear el comité de evaluación para que conozca en nosotros esas 2 ventajas de trabajar de manera colaborativa. Aquí hago 2 ejemplos, ¿no? 2 posibles preguntas que puede plantear. Primera puede ser así, de manera general. Maestro docente Juan, mencione usted 2 ventajas de trabajar de manera colaborativa con sus colegas. Vamos a ver, o puede ser así. Mencione usted 2 ventajas de trabajar de manera colaborativa a nivel de sus colegas. O en su defecto, miren, una pregunta, pueden presentar una pregunta más general. Nos pueden plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo trabaja usted con sus colegas? Por ejemplo. ¿Vamos viendo? Entonces, yo quiero que nosotros juntos entendamos este mensaje. ¿Ya? Va a haber diversas maneras de que obviamente el comité de evaluación busque las respuestas para evaluar, en este caso, en referencia a este instrumento de la entrevista. ¿Ya, maestros? Vamos a ver, creo que están tratando de unirse. Los vamos a admitir. Sí, cierto. Vamos a ver, aquí está. Ya está. Sigamos avanzando. Ahora sí. Entonces, posibles preguntas. Nos pueden decir, ¿no? Vamos a corregir aquí. Mencione usted 2 ventajas de trabajar de manera colaborativa a nivel de sus colegas. O nos pueden decir, o nos pueden plantear una pregunta más general. ¿Cómo trabaja usted con sus colegas? Ahora doy lectura a las posibles respuestas que yo puedo plantear, ¿no? Ustedes, maestros, desde la experiencia que tienen, desde toda la labor docente que vienen trabajando, entiendo yo que que pueden plantear diversas respuestas. Yo aquí les planteo solo un ejemplo. ¿Ya, maestros? Solo un ejemplo que ustedes lo pueden tomar en cuenta. Entonces, posibles respuestas. Semanalmente nos reunimos con los maestros del grado, en mi caso, del primer grado, para elaborar el planificador semanal, que nos permite, miren, desarrollar un avance paralelo en todas las secciones que integran el primer grado. ¿Vamos viendo? Primera ventaja, miren, primera ventaja de trabajar de manera colaborativa. Ahí está. Primera ventaja, nos permite desarrollar un avance paralelo en todas las secciones del primer grado que integran, en este caso, en esta institución. Ahora miren, además, mensualmente desarrollamos los GIAs, que son los GIAs, son los grupos de interaprendizaje, con el propósito de diseñar y diversificar las unidades de aprendizaje para nuestro grado, en mi caso, para el primer grado. ¿Vamos viendo? Entonces, con esta posible respuesta, yo estaría dando respuesta, valga la redundancia, a esta primera descripción que me pide este instrumento de calificación de la entrevista. ¿Vamos viendo? Sigamos avanzando. Pero no solo me pide eso. Miren, maestros. Ahora nos fijamos en lo que está de color verdecito. Y me dice, y 2 ventajas de trabajar de manera colaborativa con otros integrantes de la comunidad educativa. A esos otros integrantes pueden ser cómo yo trabajo de manera colaborativa con los padres de familia, los directivos, administrativos u otros miembros que integran, en este caso, la comunidad local. ¿Vamos viendo? Verdecito. Ahora planteo las posibles preguntas. Miren,
Dice, aquí también la vamos a corregir, ¿no? El comité de evaluación me puede decir de manera directa, ¿no? Mencione usted, maestro Alberto, 2 ventajas de trabajar de manera colaborativa con los padres de familia. Un ejemplo. O puede darle un giro o un enfoque un poco más general a sus preguntas. Y me puede decir, ¿cómo trabaja usted con los padres de familia que integran su salón? Por ejemplo. ¿Vamos viendo? Ahora paso a lecturar las posibles respuestas. Y me dice así, ¿no? Trimestralmente realizo talleres para los padres de familia, con temas relacionados al vínculo, cuidado, protección y educación de sus hijas e hijos, lo que me permite conocer con mayor amplitud la realidad, tanto emocional como académica, de los estudiantes con los cuales trabajo, es decir, con los estudiantes, en mi caso, del primer grado. Además, realizo trabajo colaborativo en beneficio del aula. Por ejemplo, tengo conformado el comité de aula, lo que me permite que los padres de familia colaboren en la ambientación y organización del aula, ¿no? Profesor, el hecho de que yo haya conformado mi comité de aula, ¿eso es trabajo colaborativo? Por supuesto que sí, maestros y maestras. Por supuesto que sí. ¿Vamos viendo? Entonces, aquí en el aspecto de color verdecito que ustedes deberían estar observando en pantalla, ¿no? Ustedes van a notar también 2 ventajas de trabajar de manera colaborativa, pero enfocado en los padres de familia, que es generalmente el aspecto que nosotros como docentes de aula venimos trabajando, venimos desarrollando. ¿Vamos viendo? ¿Ya? Pero para obtener los 3 puntos no basta con eso, miren, sigue la descripción. Y dice, miren, y vamos a bajar, y con color, lo voy a subrayar de color rojito, y explica cómo puso en práctica 3 habilidades personales al trabajar de manera colaborativa en una institución educativa. ¿Vamos viendo? Ahora, ¿esto a qué hace referencia? Mire, no solo basta que yo mencione cómo trabajo de manera colaborativa, sino esta descripción pide que yo también mencione y explique cómo yo, a partir de mis habilidades personales, trabajo en un equipo, trabajo de manera colaborativa. ¿Cuáles serían las posibles preguntas que me plantea el comité de evaluación? Está subrayado de color celestito. Vamos a ver, miren. El comité de evaluación me puede plantear la siguiente pregunta. ¿Qué acciones realiza usted cuando trabaja en equipo? ¿Ya? Vamos a ver la posible respuesta. Cuando trabajo en equipo, es decir, de manera colaborativa, realizo siempre las siguientes actividades o las siguientes acciones. Aquí lo vamos a agregar, ¿eh? Vamos a agregar esta parte. O las siguientes actividades o acciones, lo voy a poner aquí, o acciones, ¿ya? ¿Cuáles serían? Primero, asumo responsabilidades individuales y compartidas para alcanzar el objetivo, ¿no? ¿El objetivo de qué? De ese grupo. ¿Vamos viendo? Primera habilidad personal que yo debería demostrar. Un ejemplo. Segundo, participo de manera activa y comprometida con todos los miembros del equipo. Tercero, procuro promover relaciones simétricas, es decir, iguales y recíprocas en el grupo. ¿Ya? Hasta ahí estaría cumpliendo con estas tres, mencionando estas 3 habilidades que me pide la descripción, pero aquí incluye una más, dice. Desarrollo, aquí vamos a corregir esta parte de la redacción. Desarrollo interacciones basadas en el diálogo, la tolerancia y la reflexión. ¿Vamos viendo? Entonces, la descripción me pide a mí que yo también mencione cómo yo trabajo en equipo, qué acciones realizo, qué actividades realizo. Aquí les muestro las posibles respuestas que nosotros podemos tomar en cuenta. ¿Vamos viendo? Vamos a ver. Entonces, todo ello, maestros, me va a permitir responder a mí, en este caso, la primera descripción, ¿ya? Que haría referencia a la obtención de los 3 puntos, que es el puntaje máximo en este criterio. Ya, maestros. ¿Y cuándo me va a puntuar a mí, por ejemplo, el comité de evaluación? Con 2 puntos. Hagamos una lectura rápida de esto. Miren, 2 puntos.
menciona al menos una ventaja de trabajar de manera colaborativa con sus colegas y una ventaja de trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad educativa. ¿Ya? Vamos a ver, y justifica cada una de ellas. O me dice, menciona y justifica dos ventajas de trabajar de manera colaborativa con sus colegas. O menciona y justifica dos ventajas de trabajar de manera colaborativa con otros integrantes de la comunidad educativa. Y explica cómo puso en práctica, en este caso solo dos habilidades personales al trabajar de manera colaborativa en una institución educativa. ¿Vamos viendo? Entonces, si yo únicamente menciono, por ejemplo, dos habilidades personales que yo muestro o demuestro cuando trabajo en equipo, el comité de evaluación únicamente me tendría que puntuar con 2 puntos. ¿Vamos viendo? Y cuando es uno profesor, va bajando, lo diré así, el nivel, ¿no? Aquí me pide, miren, ya no 2, para 1 punto. Menciona y justifica solo una ventaja de trabajar de manera colaborativa con sus colegas. O menciona y justifica solo una ventaja de trabajar de manera colaborativa con otros integrantes de la comunidad educativa. Valga decir con padres de familia, directivos, administrativos, miembros de la comunidad. O me dice, miren, menciona una, ¿vamos viendo? Una, va bajando el nivel. Una o más ventajas de trabajar de manera colaborativa con sus colegas. Y una o más ventajas de trabajar de manera colaborativa con otros integrantes de la comunidad educativa. Pero no las justifica, me dice, no las justifica, solo las menciona, ¿ya? Y explica cómo puso en práctica una habilidad personal al trabajar de manera colaborativa en una institución educativa. ¿Y cuándo, profesor, me van a puntuar con 0? ¿No? Aquí está la descripción. Es decir, prácticamente no respondo nada, ¿no? O respondo y pues trato de salir del enfoque de la pregunta, ¿no? No menciona ventajas de trabajar de manera colaborativa con sus colegas y otros integrantes de la comunidad educativa. O menciona una o más habilidades personales, pero no explica cómo las puso en práctica al trabajar de manera colaborativa en una institución educativa. O no menciona habilidades personales que considera le han permitido trabajar de manera colaborativa en una institución educativa. ¿Vamos viendo? Entonces, va bajando el nivel, ¿ya? Va bajando el nivel. Entonces, en conclusión, en referencia a este primer criterio, ¿ya? En referencia a este primer criterio, si yo quiero que me puntúen con los 3 puntos, que es el puntaje máximo, pues tendría que mencionar dos ventajas de trabajar de manera colaborativa con mis colegas, es decir, con mis compañeros de trabajo, con los demás docentes. Y tengo que agregarle ahí dos ventajas de trabajar, por ejemplo, de manera colaborativa con los padres de familia. Más, miren, tengo que incluir también yo dar a conocer 3 habilidades personales de cómo yo trabajo en equipo, es decir, de manera colaborativa. Con esa respuesta tendría que puntuarme el comité de evaluación con los 3 puntos. ¿Vamos viendo, maestros? Espero se vaya entendiendo hasta ahí. Ahora, sigamos avanzando, ¿ya? Sigamos avanzando. Llegamos al segundo criterio, ¿ya? El segundo criterio me dice contribución en la construcción e implementación de los instrumentos de gestión de la institución educativa. Como lo he mencionado hace instantes, este criterio va a buscar en nosotros fundamentalmente el conocimiento que tengamos del PI, del PCI, del PAT y del reglamento interno, que son los documentos, lo diré así, que generalmente nosotros los conocemos con mayor amplitud, ¿ya? A ellos se va a enfocar. Obviamente que hay otros documentos a nivel institucional. También va a depender esto de la realidad de cada institución educativa, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo en una institución unidocente, pues ya estoy trabajando en redes educativas que es distinta la situación, ¿ya? Estoy haciendo un ejemplo en referencia, en mi caso, a una institución donde nosotros somos una institución polidocente, ¿no? Integramos un promedio de 50 colegas nosotros, la institución en la cual vengo trabajando. A ello lo voy a enfocar, ¿ya maestros? Entonces, que valga el ejemplo.
¿ya? Miren, ¿qué se va a valorar aquí? Dice, se valora si el postulante conoce la utilidad de los principales instrumentos de gestión. Miren, la utilidad de los principales instrumentos de gestión. Y explica cómo, desde su rol como docente, es decir, como docente de aula, aporta en el proceso de construcción, es decir, de elaboración e implementación de los instrumentos de gestión. ¿Vamos viendo? Ahora, este criterio me va a permitir puntuar con un puntaje total de 2 puntos. ¿Qué tendría yo que responder para que me puntúen con los 2 puntos? Miren, ¿qué me dice la descripción? Empecemos con el color amarillito, ¿ya? Con el color amarillito. Dice así. Menciona 2 o más instrumentos de gestión de la institución educativa y explica su utilidad, ¿ya? Esa es la descripción. ¿Cuál sería la posible pregunta que me plantee el comité de evaluación? Me puede decir así, ¿no? ¿Qué documentos o instrumentos de gestión educativa conoce? ¿No? ¿Y cuál es su utilidad? Puede ser la posible pregunta que plantee el comité de evaluación. O lo puede hacer de manera más general. Mencione usted los instrumentos de gestión educativa con los cuales trabaja en su institución, por ejemplo, ¿no? Otra vez repito, va a depender mucho del enfoque que le va a brindar el comité de evaluación para buscar las respuestas y evaluarnos de manera adecuada en referencia a este instrumento que va a calificar la entrevista. ¿Vamos viendo? Paso a dar lectura a las posibles respuestas que yo podría manifestar. Dice, en referencia a mi trabajo como docente de aula, yo conozco los siguientes documentos, entre paréntesis, instrumentos de gestión educativa. Primero, el proyecto educativo institucional, el PEI, el cual tiene, aquí menciona la utilidad, mire, el cual tiene la utilidad de orientar la gestión de la institución educativa. Además, este documento brinda orientaciones para la elaboración de otros documentos de gestión, como el plan anual de trabajo, el proyecto curricular de la institución educativa y el reglamento interno. Menciono el primer documento. Además, yo conozco el proyecto curricular de la institución educativa. Este instrumento de gestión orienta los procesos pedagógicos de las instituciones educativas para el desarrollo de los aprendizajes de las y los estudiantes, según lo establecido en el Currículo Nacional de Educación Básica. Vamos viendo, esa podría ser la posible respuesta que yo manifieste en referencia a esta pregunta. ¿Vamos viendo? Creo que están tratando de unirse. Vamos a revisar el aula. Vamos, no estamos, está bien. Genial, genial, genial. Sigamos avanzando. ¿Ya? Vamos. Y miren, y me dice, y regresemos a la tercera columna. Y el docente explica, es lo que me pide, miren, explica de qué manera, desde su rol como docente, puede aportar en el proceso de construcción, es decir, de elaboración, de los 2 instrumentos de gestión mencionados. Ya. Ahora, me dice que no solo basta que yo mencione y diga su utilidad de estos instrumentos, sino que también me pide que cómo yo he aportado a la elaboración, a la construcción de esos 2 instrumentos. ¿Vamos viendo? ¿Cuál podría ser la posible pregunta que me sugiere el comité de evaluación? Pregunta, ¿cómo participó usted en la elaboración del PI y del PCI? Puede hacer la pregunta que me plantee el comité de evaluación, ¿no? Me puede decir, docente Marco, ¿cómo participó usted en la elaboración del PI y del PCI? Vamos a ver la posible respuesta de color verdecito. Aquí está. En referencia al PI, puedo manifestar que a inicio del presente año, es decir, en las primeras semanas de marzo, que son las semanas de gestión, se realizó la actualización del PI, donde tuve la oportunidad de aportar en referencia al diagnóstico pedagógico de mi institución educativa, ¿no? Obviamente, maestros, que ustedes le pueden dar mayor sustento, ¿no? Como por ejemplo decir, hemos trabajado en equipo y los docentes del primer grado, por ejemplo, nos hemos enfocado en plantear estrategias que permitan mejorar, por ejemplo, el cuidado de los estudiantes, ¿no? Aquí pueden ustedes hablar de la organización a nivel institucional, por ejemplo, del programa de alimentación, que tal vez ustedes lo hayan incluido en su PI,
lo que se denomina Qaliwarma. Nosotros tenemos lo que son los BAPES, que son padres de familia que contribuyen en el orden de los niños, en la salida y entrada. Entonces, todo ello, maestros, ustedes lo pueden justificar. ¿Vamos viendo? Las posibles respuestas que yo estoy brindando, también las estoy haciendo de manera resumida, ¿ya? Ustedes le pueden dar mayor sustento a cada una de estas respuestas. Ahora, continúo con la posible respuesta. Ahora, en relación al PCI, al proyecto curricular de la institución educativa, que también se revisó y actualizó a inicios del presente año, mi persona sugirió que se deberían incluir estrategias de comprensión lectora, ya que es una dificultad que se tiene, aquí vamos a corregir ya la redacción, que se tiene en la institución educativa en la cual yo laboro. Por ejemplo, resulta que al hacer la revisión y al hacer el diagnóstico institucional, hemos visto que a nivel de mi institución educativa, pues un problema latente es la comprensión lectora. En respuesta a eso, ¿cómo he participado en la elaboración, en la redacción de este documento? He sugerido que planteemos estrategias específicas de comprensión lectora, porque es, por ejemplo, una de las debilidades que tenemos a nivel de la institución educativa. ¿Vamos viendo? A ello va enfocado. Nuevamente, vuelvo a repetir, ustedes le pueden dar mayor sustento a cada una de estas respuestas, ¿ya? Miren, sigamos avanzando. Y no solo queda ahí, maestros. Y me dice, y explica de qué manera, desde su rol como docente, puede aportar, ahora ya no solo en la construcción, sino miren, en el proceso de implementación de los dos instrumentos de gestión mencionados, ¿ya? Profesor, yo como docente de aula, ¿cómo puedo implementar el PI? El hecho de que nosotros respondamos, por ejemplo, a los lineamientos institucionales, por ejemplo, ser una institución educativa de carácter humanista, el hecho de que yo responda a ese lineamiento en mis actividades de aprendizaje, en mi unidad de aprendizaje o en mis proyectos de aprendizaje, estoy haciendo que se implemente el PI. ¿Vamos viendo, maestros? Desde ese enfoque lo tenemos que entender. ¿Cuál sería la posible pregunta que me plantee el comité de evaluación? Me puede decir lo siguiente. ¿Cómo aporta usted en la implementación del PI y PCI de su institución educativa? Puede hacer esa la pregunta que me plantee el comité de evaluación. ¿Cuál sería mi posible respuesta? En referencia al PI, mi persona procura el cumplimiento de los lineamientos institucionales, que pueden ser pedagógicos, administrativos y demás, incluidos en el presente documento, es decir, incluidos en el PI. Ahora, en relación al PSI, desarrollo actividades de evaluación formativa que están consideradas en el mencionado documento. ¿Vamos viendo? Están tratando de unirse. Los vamos a aceptar. Excelente. Sigamos avanzando, ¿no? Listo. Entonces, con todas estas posibles respuestas, maestros, yo tendría que estar cumpliendo con lo que me solicita la rúbrica, ¿ya? Nuevamente me voy a lo siguiente. El comité de evaluación puede ser que me plantee una pregunta más general, no así como lo estoy haciendo de manera específica, con fines didácticos también, maestro, ¿no? El comité de evaluación me puede decir, ¿no? Maestro, hábleme del PI y del PCI, tal vez de manera directa. ¿Cómo usted ha contribuido en su labor docente en la elaboración del PI y del PCI? ¿Y qué ha hecho para su implementación? Imagínense, maestros, que nos pueden plantear una pregunta más amplia, pero que también va a permitir recoger todo lo que me pide este instrumento. ¿Vamos viendo? ¿Ya? Entonces, siempre tomemos en cuenta ello, maestro. Siempre tomemos en cuenta ello. La característica de cada uno de los comités de evaluación en los cuales nosotros vamos a participar. ¿Ya? Pasemos ahora, maestros, al tercer criterio. Ya esto en referencia a la segunda dimensión. La segunda dimensión tiene que ver, miren, maestros, con el compromiso del postulante con su profesión docente, ¿ya? Vamos a ver. ¿Qué me solicita aquí? Dos aspectos importantes, ¿ya? Vamos a recordar esta parte. Miren. Tercer criterio. Reflexión sobre la práctica pedagógica. Se valora si el postulante realiza procesos reflexivos sobre su práctica pedagógica que le permiten identificar tanto sus fortalezas como sus oportunidades de mejora.
y si puede dar cuenta de cómo éstas influyen en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. En resumen, maestros, este tercer criterio, ¿qué busca? ¿Qué busca en nosotros? ¿Qué respuestas busca? ¿No? Se enfoca, maestros, en nuestra labor, aquí lo voy a escribir, ¿ya? Vamos a ver. En nuestra labor como docentes de aula. A ello se enfoca, ¿no? Aula. ¿Pero qué busca? Es decir, conocer cómo nosotros trabajamos en nuestra labor en referencia a los procesos de enseñanza-aprendizaje. A ello se enfoca, ¿ya? Por ejemplo, de manera general, maestros, nos pueden decir una sola pregunta para recoger nuestras respuestas, ¿ya? Maestro Norberto, dígame usted 3 fortalezas y 3 debilidades de su práctica pedagógica. ¿Vamos viendo? De manera general. O en su defecto, lo pueden hacer de manera más detallada, como lo que paso a presentar. Veamos, ¿no? Entonces me puede decir, mire, ¿cuál es la descripción para obtener estos 3 puntos? Describe 3 fortalezas identificadas en su práctica pedagógica y explica cómo éstas le permiten mediar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuál podría ser la posible pregunta? ¿Qué fortalezas puede mencionar usted en relación a su labor docente? Nos pueden plantear ello, o lo pueden hacer de manera más específica. Maestra Inés, dígame usted 3 fortalezas que usted considera que posee en su labor como docente de aula, por ejemplo. ¿Vamos viendo? Le van a dar distintos enfoques. Pero sigamos con este ejemplo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué fortalezas puede mencionar usted en relación a su labor docente? ¿Cuáles serían las posibles respuestas? ¿No? Puedo manifestar lo siguiente, ¿no? Dice, las fortalezas que puedo mencionar en relación a mi labor como docente de aula son las siguientes. Primero, planifico mis actividades de aprendizaje de manera regular, lo que me permite cumplir un 90% de los objetivos educativos que tengo a nivel del primer grado, a nivel de mi aula, por ejemplo, ¿no? Segunda fortaleza, elaboro materiales educativos, los mismos que me contribuyen a lograr los propósitos de aprendizaje a nivel del aula. Y tercera fortaleza, cumplo con los procesos didácticos, lo que me permite enfocarme en el logro de competencias de cada una de las áreas académicas que desarrollo. ¿Vamos viendo? Esas podrían ser mis posibles respuestas, ¿ya? Sigamos avanzando, ¿ya? ¿Qué más me pide este criterio? Miren, me dice lo siguiente, ¿no? Describe 2 aspectos por mejorar, es decir, 2 de mis debilidades, ¿ya? Describe 2 aspectos por mejorar identificados en su práctica pedagógica y explica cómo el trabajar en ellos aportaría en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, en cristiano, ¿qué quiere decir esta pregunta? ¿Qué busca? ¿Qué respuesta busca en nosotros? ¿No? Quiere que nosotros identifiquemos nuestras debilidades y también quiere que nosotros reconozcamos que si yo mejoro en esa debilidad que yo tengo, ¿cómo va a aportar en mi proceso de enseñanza y aprendizaje? Aquí lo denomina, en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. ¿Vamos viendo? Posible pregunta. ¿Qué aspectos cree usted que puede mejorar en su práctica pedagógica, por ejemplo, ¿no? O lo pueden hacer de manera más directa, ¿no? Maestra Carmen, mencione usted 2 debilidades que cree que tiene en su labor como docente de aula, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería mi posible respuesta? Vamos a ver, demos una lectura a esta posible respuesta, ¿no? Dice, las debilidades que poseo en referencia a mi labor docente son las siguientes, ¿no? Obviamente aquí también está parte de mis debilidades, maestros, ¿no? En este ejemplo, porque lo hago a partir de mi experiencia profesional, ¿no? Primera debilidad que yo creo tener, ¿no? Que yo tengo, no es que creo tener, tengo, ¿no? Implementar de manera adecuada los procesos de retroalimentación, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, hablando un poquito, haciendo un pequeño break, ¿no? Un aspecto complicado, maestros, ¿no? Que yo particularmente lo vivo día a día, es realizar una retroalimentación nivel 4.
¿no? Lo que nos pide el ministerio, una retroalimentación por descubrimiento reflexiva, ¿no? Imagínense, maestros, ¿ya? Que yo quiero hacer esta retroalimentación reflexiva por descubrimiento con un promedio de 16 estudiantes. Vamos, a 20. Y solo quiero brindarle 3 minutos a cada estudiante. Son 60 minutos que tendría que enfocar en el aspecto de la retroalimentación. Miren, solo brindando 3 minutos a cada niño. Entonces, prácticamente se me iría todo un bloque. ¿Vamos viendo? Entonces, yo, por ejemplo, considero que una de mis debilidades es el aspecto de la implementación de manera adecuada de la retroalimentación. Vamos a ver, lo justifico. Lo que generalmente no puedo lograr debido a la situación del tiempo y a la cantidad de niños con los cuales yo trabajo. ¿Ya? El mejorar con los procesos de retroalimentación, vamos viendo, porque no solo me pide que yo mencione mi debilidad, sino también la descripción me pide que yo me dé cuenta de que si mejoro en este caso, en la retroalimentación, ¿en qué va a ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Por eso dice, el mejorar con los procesos de retroalimentación me permitiría lograr los propósitos de aprendizaje con mayor facilidad en cada una de las actividades educativas que desarrollo. Primera debilidad. Segunda debilidad, la dosificación del tiempo, ¿no? La dosificación del tiempo, ¿ya? Un aspecto, aquí lo vamos a considerar, un aspecto a mejorar es la dosificación del tiempo, ya que generalmente no logro concluir con la metacognición, ¿no? Recordemos que la metacognición es pues la fase final, ¿no? Donde preguntamos, ¿qué hicimos el día de hoy? ¿Cómo aprendimos? ¿Qué dificultades tuvimos? Generalmente, maestros, yo en mis actividades de aprendizaje no llego a esa parte, ¿no? Entonces, también yo lo considero como una debilidad mía, la dosificación del tiempo, ¿no? Entonces, por eso dice, no logro cumplir con la metacognición en las actividades de aprendizaje que ejecuto. Esta situación de dosificar adecuadamente el tiempo me permitiría un avance más óptimo en cada una de las unidades de aprendizaje que trabajo mes a mes. Podría ser mi posible respuesta. ¿Ya, maestros? Otra debilidad que yo tengo es el aspecto de tomar bien en claro las normas de convivencia, ¿no? Los acuerdos de convivencia, ¿no? Como trabajo con niños de primer grado, es un poco complicado, ¿no? También es una de las debilidades, ¿no? Que yo puedo considerar. Ya, nuevamente repito, maestros, sus posibles respuestas va a depender de su experiencia. Y con ello estaría dando respuesta a este tercer criterio. Y para terminar, maestros, pasemos al último criterio. Mira, dice, interés, ¿ya? Vamos a ver, aquí lo vamos a subrayar. Es más específico, no es tan general como los anteriores criterios. Mire, ¿qué me pide este cuarto criterio? ¿Ya? Cuarto criterio, me dice, interés por participar en acciones de desarrollo profesional, ¿ya? Se valora si el postulante muestra disposición a la mejora continua de su práctica pedagógica mediante la participación en actividades formativas orientadas, ¿ya? Orientadas a atender sus necesidades de aprendizaje profesional, ¿ya? Por ejemplo, maestros, en resumen, ¿qué podemos mencionar de este cuarto criterio? Se enfoca en reconocer en nosotros si estamos desarrollando constantemente nuestros procesos de capacitación. Pero hay algo importante, me dice, enfocados en la labor docente. Si yo le digo, por ejemplo, al comité de evaluación, sí estoy siguiendo, por ejemplo, un diplomado en Derecho, un ejemplo, ¿no? Según esta descripción, según esta rúbrica, pues no respondería a las necesidades educativas. Entonces, me dice también de manera específica que los cursos, las actualizaciones, las capacitaciones que yo estoy desarrollando tendrían que estar enfocadas con el aspecto de mi labor como docente de aula, ¿no? Eso también lo tomamos en cuenta, ¿ya? Para obtener los 2 puntos y llegar a los 10 puntos, que sería el puntaje ideal, ¿no? ¿Cuál es la descripción? ¿Cuál es el criterio? Dice, menciona las 2 últimas acciones de desarrollo profesional en las que haya participado o se encuentre participando y explica cómo éstas atienden a sus necesidades de aprendizaje profesional
identificadas. ¿Vamos viendo? Entonces, si yo me he dado cuenta, maestros, que por ejemplo, no me va bien en el aspecto de la retroalimentación por diversos motivos, entonces la situación sería que yo tome la decisión de seguir cursos, capacitaciones, diplomados en cómo retroalimentar de manera adecuada. ¿Vamos viendo? A eso hace referencia. Por eso me dice, a sus necesidades de aprendizaje profesional identificadas. ¿Ya? ¿Cuál sería la posible pregunta que me plantee el comité de evaluación? Me puede decir, en referencia a su formación profesional, maestra Marta, ¿cuáles fueron las dos últimas capacitaciones o eventos académicos en la que usted participó? Y mi respuesta sería, ¿no? Puedo mencionar que actualmente vengo participando en un diplomado en gestión educativa que viene organizando la Universidad Nacional del Altiplano, el mismo que concluirá dentro de un mes, por ejemplo, ¿no? Puede ser mi respuesta. Y ahí estaría mencionando una de las acciones de capacitación que tengo. La segunda, ¿no? Puedo mencionar, a mediados del presente año, participé de un congreso internacional donde se desarrollaron temas sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación. ¿Vamos viendo? Esas podrían ser mis posibles respuestas. ¿Ya, maestros? Bueno, con ello estoy concluyendo esta presentación del balotario. ¿Ya, maestros? Que son posibles preguntas y posibles respuestas que yo puedo manifestar el día de mi entrevista. Ahora sí, maestros, vamos a sus inquietudes. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué preguntas, maestros? ¿Qué cosa tal vez no quedó claro? Estoy a su disposición. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Quedó todo claro, maestros? ¿O hay alguna inquietud? Vamos a ver. Maestro Edgar, buenas noches. Luego, maestro Percy, los escucho. Maestro Kleiber, muy buenas noches y muy buenas Bueno, noches a todos los colegas que están conectados. Solamente consultarle, el material de la entrevista, maestro, lo va a compartir en el grupo, ¿no? Porque es a veces indispensable para ujú. que también nosotros podamos prepararnos y responder oportunamente a las preguntas que va a hacer el evaluador. Gracias. Por supuesto que sí, maestro Edgar. Les voy a enviar las diapositivas, este balotario que he mostrado. También les voy a enviar todo el material que he utilizado para redactar estas respuestas. No se preocupen, todo el material se los voy a enviar, maestro Edgar. No se preocupen. Maestro Percy, lo escuchamos. Profesor, buenas noches, ¿me escucha usted? Sí, sí, de manera clara. Sí, bien, es interesante la capacitación del día de hoy, muchas felicitaciones, está entendible. Lo segundo, profesor, respecto a lo que es a la entrevista, cuando me indica sobre lo que es el PI, el PAC, cómo lo he trabajado, ¿no? Como en la institución. A veces los docentes podemos decir, como quien dice, ¿no? Vulgarmente, mucho floro, Ujú, pero si yo presento también de repente una constancia de haber participado en el PI, en la elaboración del PI, del PAC, en el PCI, ujú, ¿puedo hacerlo o de repente me lo rechazan, ¿no? Pero es una prueba, una evidencia que claro. el director me está entregando. Lo otro, referente a lo que es a la capacitación, ¿no? Si yo he hecho un diplomado o una maestría, digamos, y tengo ya el título, me han entregado durante este año, Ujú, o estoy estudiando, puedo presentar también una constancia de que estoy, digamos, en el segundo año. Eso, ¿no? Como le decía, ¿no? A veces ujú, hablamos y decimos, sí, pues he hecho esto, pero no presento una evidencia, ¿no? Entonces, ujú. ¿es posible presentar esa evidencia? Va a depender mucho del comité de evaluación, porque puede ser que el comité de evaluación nos diga, ¿no? A ver, ya nosotros respondemos a la pregunta de, ¿cómo me lo puede evidenciar usted, maestro Percy, que ha participado del P? Ah, ahí sí podría yo mostrar tal vez mi constancia, ¿no? Eh, puede ser una manera, ¿no? Sería interesante tal vez que el comité de evaluación pues no solo escuche, ¿no? Tal vez pueda verificar si es realidad o no ello, ¿no? Entonces, yo creo que ¿yo qué le sugeriría desde mi posición? ¿Ya? Yo le sugeriría que tal vez lleve usted, ¿no? Esos documentos y los presente en caso el comité de evaluación los solicite, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ¿no? Usted puede decir, ¿no? En PEI sí he participado y aquí tengo, por ejemplo, señores miembros del comité de evaluación, la constancia que me ha otorgado el señor director, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosa que tendría mucho más sustento su respuesta, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, por ejemplo, en el caso, usted me decía que de la maestría. Entonces, la fecha de la maestría que usted va a incluir también en su trayectoria profesional, tal vez es reciente. Entonces usted puede decir, yo he seguido una maestría y lo cual usted lo puede corroborar en mi trayectoria profesional. Mi título ha sido emitido, por ejemplo, en junio del 2024. ¿Vamos viendo? Entonces, de esa manera, usted le sustentaría con mucho mayor enfoque cada una de sus respuestas en esta entrevista. Creo que sería ideal es su maestro, ¿no? Pero siempre a solicitud del comité de evaluación. Siempre a solicitud del comité de evaluación, ¿no? Espero haber cumplido con sus expectativas, maestro Percy, ¿ya? Vamos a ver, creo que hay algunos comentarios en el chat. Sí, sí, maestro Percy, lo escucho. Si hay alguna interrogante más. Justo eso también le iba a consultar cuando se está hablando de las debilidades, ¿no? A veces, si decimos algo negativo de nuestra parte, es en contra también nuestra, ¿no? Hay que saber qué decir en esa parte de Sí, la sí, debilidad. sí. Sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Imagínense, maestros, que digamos la entrevista la planifiquen antes de la actividad de aprendizaje, ¿no? Y yo, por ejemplo, manifiesto que tengo debilidades en, en la retroalimentación. Entonces el comité de evaluación va a estar al pendiente del momento en que iba a dar retroalimentación, ¿no? Entonces sí, hay que tener cuidado también con las posibles respuestas. Tiene usted mucha razón. La maestra Lisette, buenas noches, la escucho. Maestro, buenas noches a todos que están presentes en la sala. Maestro, una pregunta. Al momento de llenar el formulario, piden constancias, por ejemplo, de CIFOD. Yo tengo varias constancias. Certificado creo que es. Entonces, cuando llené el formulario, solo me pidió uno. ¿Y qué hago con el resto? Maestro, también al momento de entregar todos los documentos presento. Sí, vamos a ver. Es que también, maestra Lisette, la rúbrica, el instrumento con el cual van a evaluar, basta con uno. Basta con uno. Por ejemplo, diplomados, uno. Cursos de actualización, uno. Entonces, por eso también el sistema pide que mencionemos solo uno. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? ¿Qué va a hacer, perdón, el comité de evaluación? Únicamente se va a basar en lo que está en el formulario que hemos llenado. La resolución viceministerial 037 le dice al comité, ¿no? Le especifica al comité que únicamente tiene que tomar en cuenta los documentos que están incluidos en el formulario. Y por ejemplo, la rúbrica de la trayectoria profesional que nos van a evaluar, suficiente un diplomado. Por lo tanto, nada más. Una capacitación, suficiente. Solo tendría que cumplir las horas mínimas, en este caso, o el crédito mínimo, que ya lo hemos revisado en sesiones anteriores, maestra Lisset, ¿no? Entonces, nos tendríamos que apegar a lo que estamos llenando en el formulario y a lo que nos solicita. Eso no quita la posibilidad de que llevemos para ese día de nuestra evaluación, de nuestra trayectoria profesional, otros documentos que por algún motivo tal vez nos puedan servir, ¿no? Pero lo que va a evaluar fundamentalmente el comité de evaluación son únicamente lo que hemos declarado en el formulario, nada más. ¿Ya, maestra Lisette? Muchas gracias, maestro. Vamos a ver, aquí me preguntan. Vamos a ver. Ya, entonces reenvío, maestra Sara, todos los instrumentos, de acuerdo. Terminada la sesión, envío todos los instrumentos. Buenas noches, profesor, me dice. ¿Dónde ingresaría, es decir, en qué criterio de la entrevista los que ganaron un concurso nacional de proyecto de innovación? Interesante pregunta. ¿Dónde lo incluiría? A ver, veamos esta parte. Interés por participar. Aquí, maestra. Aquí. Yo incluiría esa respuesta de haber ganado concursos nacionales, donde dice, describe 3 fortalezas
identificadas en su práctica pedagógica. Entonces, yo podría mencionar eso, ¿no? Mis fortalezas son, por ejemplo, planifico mis actividades, elaboro materiales, cumplo con los procesos didácticos, lo que me permitió en el año 2023 ganar un concurso nacional de proyectos educativos, por ejemplo. Ahí yo incluiría esa respuesta, maestra. Maestro, buenas noches. A Esito quisiera acotar. Ujú, Eh, digamos, yo también, bueno, hemos ganado mi institución proyecto de innovación, pero eso no ha sido el año pasado, creo que ha sido el 2020, 18, 19, algo así. ujú, Y tenía una constancia, pero eso es a nivel bueno, o sea, de la provincia o de la ujú. UGEL, ¿no? Donde yo trabajaba por entonces. Y eso también puedo hacer valer todavía desde el 18, 19. Como, claro que sí tengo un certificado, de felicitaciones por haber participado y haber quedado en el segundo puesto, ¿no? Que aquella vez nos premiaron. Sí. ¿Podría Maestra valer? Jenny, maestra Jenny, yo podría incluir ello mencionándolo en mi entrevista, pero para la valoración de mi trayectoria profesional, pues el instrumento que va a utilizar el comité de evaluación dice, ¿no? Resolución ministerial. Y lo mínimo que están pidiendo es una resolución emitida por la DREF o en su defecto por el gobierno regional. Felicitaciones de parte de la UGEL, por lo menos en mi trayectoria profesional, no lo No, debería no, claro. aceptar. Claro, eso sí no vale, ¿no? Ujú, Pero como participación así en la entrevista, sí. algo así. Ahí Por, sí su- podría decir, por pero supuesto que sí, no. maestra Jenny, porque eso nos va a permitir darle mayor sustento a nuestras respuestas en referencia, obviamente, a nuestra labor como docente de aula. Incluyarlo, maestra, por supuesto que sí. Ah, ya. Perfecto, Sí. perfecto. Otra Ujú, consultita más a eso. No exactamente a la entrevista, sino a la sesión. Profe, ¿qué pasaría, digamos, el año pasado, en la entrevista? Bueno, yo sí he cumplido con los 60 minutos exactos. ujú. Yo recuerdo bien haber terminado, me han calificado el proceso, todo, ¿no? Y, y terminé también exacto. Yo he estado en otra, el año pasado he ido a mi anterior UGEL y bueno, ¿no? Y el año pasado está en otra nueva UGEL. ¿Qué pasa? Resulta que allí colegas que se nombraron